Continuamos platicando entonces con nuestros entrevistados. Iba con el licenciado Edgar Ortiz. A ver, ¿realmente estas protestas son idénticas en su naturaleza? Hablando de la de Codeca y la de los transportistas. Sí, No, definitivamente no. Por ejemplo, analicemos el caso de los transportistas. Aquí hay una situación bien clara, ¿no? Y es un problema al final de bienes públicos, ¿no? Lo que decíamos el otro día. Sí. Las calles son un bien público en el sentido de que no son rivales y excluyentes en su uso, ¿no? Cualquiera puede sacar su automóvil, circular por la vía pública sin ningún costo o precio a cambio del metro o centímetro que recorra en la calle, con lo cual... Bueno, sí hay precio. Bueno, el galón de gasolina le pero, recuerda a uno que hay precio. Y precios no monetarios, ¿no? Porque la congestión, el tiempo y tal, ¿no? Pero no hay un canon, digamos, por el uso de la calle. Con lo cual hay una tragedia de los comunes, ¿no? El bien se sobreconsume y eso es lo que llamamos tráfico, ¿no? El tráfico en realidad es un sobreconsumo del bien. Entonces, como no se opta por una solución de mercado, es decir, no definimos precios sobre el uso de la calle, pues está optando por una solución regulatoria, que es, bueno, si tengo un problema de sobreuso del bien, en la calle, impongo una regla restrictiva y le impido a los transportistas del transporte pesado circular en X o Y horarios para evitar una mayor congestión. Es una solución de suma cero, pues, porque unos pierden, otros ganan, ¿no? Ganamos nosotros que conducimos el vehículo particular porque tenemos menos congestión, pero pierde otro sector, que es el transportista, que pues tendrá que tener un horario menos conveniente para su familia. Entonces, cuando uno ve esa protesta, uno entiende que se trata de una negociación clara, no un juego de suma cero. Yo tengo que asumir el costo de la regulación porque está en disputa el uso de un bien pues muy importante, ¿no? Que es el uso de la vía pública. Entonces, cuando yo veo a un transportista ir a una protesta, a una huelga, a un paro, por una regulación de este tipo, yo entiendo que se trata de una negociación clara, directa y concreta sobre un punto específico. Yo no estoy de acuerdo, señor alcalde, con que la restricción del horario se dé de tal o cual forma, porque afecta mis intereses como gremio, voy a ver menos a mi familia, o tengo que usar un horario que desgasta mi físico, qué sé yo, mi salud, lo que sea. Mientras que en el caso Codeca yo veo una serie de demandas abstractas, en muchos casos, digamos, difíciles de entender, ¿no? Y absolutamente, digámoslo así, carentes de norte en cuanto al no hay objetivos claros, digámoslo así. Segundo, no veo una cohesión social en torno a las demandas, la que uno sí ve en el caso de transportistas. El transportista sí sabe que quiere, no quiere que se le restrinja la circulación a X hora. El otro grupo es simplemente un grupo de presión que en el mejor de los casos sacará alguna partida de la protesta, ¿no? Y yo sí creo que entonces, en términos de legitimidad, veo 100 veces más legítima el paro de los transportistas que el paro de Codeca, por ejemplo, en este caso. Hablando de la nacionalización de energía, por ejemplo, si es verdad, y es verdad, ¿no?, que hay un problema en torno a los cobros de la tasa municipal, lo razonable es exigir o la regulación o la abolición de la tasa municipal de alumbrado público, que de hecho, mi opinión es que es inconstitucional, porque en realidad no es una tasa, sino que es prácticamente un arbitrio. Y si es un arbitrio, solamente el Congreso de la República podría definir ese cobro. Entonces uno dice, ¿por qué no son concretas las peticiones? ¿Por qué no tienen cohesión social? ¿Por qué no son peticiones que comparte un grupo o un conglomerado amplio de gente? ¿Cuál es el objetivo entonces? ¿Es ganar alguna negociación en la mesa política o es defender una propuesta legítima? Porque si vas a usar el uso, digamos, de la fuerza para bloquear una vía pública, es porque hay una cuestión de tal magnitud que amerita una manifestación de ese tipo, ¿no? Pero de lo contrario me parece un abuso y una perpetración de una práctica nociva para la mayoría. Que recordemos una cosa, y no hay que olvidarlo, pensamos siempre que la democracia es de mayorías, ¿sí? Pero hay que recordar que la democracia es de minorías organizadas contra mayorías desorganizadas. Bueno, yo ahora les voy a introducir un elemento en la plática que es quizá el que puede traer mayor disenso y en este tema, pero que creo que hay que platicarlo. Estuvieron circulando por diferentes formas pues señalamientos y documentos en donde se hablaba del dinero que recibe Codeca de parte de organismos internacionales. Se señalaba directamente, aparte de la Iglesia Noruega, donaciones que recibe de España. O sea, ¿para qué son esas donaciones? ¿Son realmente para desarrollar el país o para mantener el país en un tema de manifestaciones? Porque son manifestaciones que hasta tienen horario. Sí. Empiezan a una hora y a determinada hora, ahí nos vemos, adiós. No es como una manifestación como lo que está pasando hoy con los transportistas, que es perenne, y dijeron, no, aquí nos quedamos hasta que esto se resuelva.
¿Qué podemos decir de eso? Bueno, en primer lugar, digamos, mucho se ha dicho respecto del financiamiento a este tipo de organizaciones, digamos. Y en el caso concreto de Codeca, que es el más reciente, que no es el único y que no es tampoco el primero, lo que se refiere es que es el gobierno noruego el que está financiando este tipo de acciones. Sin embargo, ya el mismo Codeca ha iniciado una aclaración pública en donde se adjunta tanto el documento auténtico como el documento falso respecto de ese supuesto apoyo del gobierno de Noruega a la organización Codeca. Lo que refiere Codeca es que han recibido apoyo para estudios, para cosas muy puntuales de cooperación internacional. No obstante, la forma de financiamiento de Codeca, porque hay que hacer, digamos, diferenciación de otras organizaciones de base, es que los mismos integrantes de la base tienen un aporte mensual de 2 quetzales, que es lo que utilizan cotidianamente para organizar sus actividades y para impulsar una serie de elementos propios de la organización. Hay que hacer una aclaración. Y creo que los citadinos lo vimos muy claramente. Codeca no movilizó gente a la ciudad capital. Es decir, en esto se diferencia, por ejemplo, Codeca del CUC o del CONIC, que ellos, su planteamiento es bloqueemos la ciudad capital, y entonces sí, los costos tienden a elevarse, porque uno fácilmente puede asistir a cualquier movimiento ya de estas otras organizaciones, o del Frente Nacional de Lucha, o de cualquiera de los sindicatos. Uno ve buses, obviamente el transporte tiene un costo, alimentar a la gente que viene tiene un costo, ya traen banderas, traen sombreros, traen camisas, digamos. La lógica ya de logística refleja que hay necesidad de una serie de costos mucho más altos. Codeca no hizo eso. Codeca, y no estoy defendiendo, digamos, la posición de Codeca, sino estoy tratando de caracterizar lo que sucedió. Codeca viene y sale con sus bases a aquellos departamentos en donde tiene fuerza. Y eso permitió además identificar en donde Codeca sí tiene incidencia y obviamente en donde Codeca su poder de convocatoria fue mucho menor, digamos. Me parece que ahí hay legitimidad y aquí voy a disentir del licenciado Ortiz, porque es tan legítima una manifestación en donde 20 personas rechazan la incapacidad del Estado de responder a sus demandas, como lo hacen 5 o 6 transportistas de transporte, empresarios del transporte pesado que usan sus recursos para igualmente imponerse. Las dos son legítimas. ¿Por qué? Porque hay una demanda y hay una manifestación haciendo uso de la Constitución, del artículo 33 constitucional, para poder expresarse. Ahora, estos señalamientos de financiamiento externo, etcétera, 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 pueden ser una constante desde el gobierno del Partido Patriota, en donde se trató de deslegitimar y en alguna medida inclusive de señalar a estas organizaciones de que estaban respondiendo a una tendencia a mantener la ingobernabilidad. El punto es que sus demandas siguen siendo reales. Lo que, por ejemplo, una de las demandas que hace Codeca en su manifestación del día de ayer es investigar los hechos de corrupción durante el gobierno del presidente Berché y del presidente Álvaro Arzú. Eso es tan legítimo como lo que hicimos los citadinos el año pasado exigiendo que se investigara el gobierno de Otto Pérez Molina, hasta solicitar inclusive su renuncia. ¿Cómo lo ve Edgar Ortiz en ese sentido? Porque si bien es cierto, está esto de que para estudios puntuales y todo, todos sabemos, por ejemplo, los partidos políticos también recibían cierto tipo de... y sí, ponían sus fundaciones y decían, de las internacionales. Esto es para educar a nuestras bases. Claro, no iban a decir que el dinero lo iban a utilizar para otras cosas, pero no era así. Yo siempre he sido defensor de que cualquier persona en este país debe tener derecho a hablar, venga de donde venga. Sí. Ahora, no soy tan defensor de que cualquier persona tenga derecho a intervenir de esa manera. Pero bueno, ¿qué opina el licenciado Edgar Ortiz? Yo creo que la principal... A ver, no me gusta entrar en el plano dialéctico de quién financia a quién y tal, porque no dispongo la información completa. De verdad que me encantaría, he intentado buscarla, pero todavía no tengo la información completa, así que sería una irresponsabilidad de mi parte opinar a secas, ¿no? Pero sí es verdad que sí verifiqué en el portal noruego y sí, efectivamente hay donaciones que se hacen a Codeca. Quizás el gran problema que yo veo del lado de Codeca es la falta de transparencia y la opacidad en la rendición de cuentas. Cualquier fundación que recibe plata y que está exenta de impuestos tiene la harta obligación de publicar sus estados financieros. Yo no he visto, y los busqué,
y si alguien de Codeca está escuchando, le invitaría a digamos, a que comparta en la web los estados financieros de la organización, de modo que uno pueda decir, bueno, el 1.000.000 de coronas o los 3 millones de coronas noruegas que entraron a esa organización se utilizaron en tal y cual sentido. Entonces, nos quedamos en la defensa de Codeca es dialéctica. No, nosotros lo usamos para estudios, lo usamos para tal o cual política concreta de derechos de las mujeres o qué sé yo, lo cual me parece perfectamente válido, sobre todo si te dan la plata, tú decides qué hacer con tu plata y tus organizados deciden qué hacer con tu plata, pero tienes la obligación legal y moral, ambas, de como estás exento de impuestos, publicar tus estados financieros. Como no los hay, yo tengo la única forma de reaccionar que sospecho y puedo decir, perdón, pero no me consta a mí que el uso de los recursos haya sido transparente porque no consta en ningún documento en la red que el uso haya sido responsable. Entonces desconfío plenamente de que el financiamiento efectivamente sea en el sentido que se dice que fue, y sí sospecho que hay incentivos perversos. De hecho, no digo que sean los únicos malos. De hecho, cualquier gremio que disponga de financiamiento a ese flujo tiene el incentivo perverso, digamos, de utilizarlos y canalizarlos en el beneficio de un grupo organizado. O sea, eso no son únicamente Codeca, hay 30 organizaciones en el mundo que te puedo citar que hacen exactamente lo mismo, pero sí tienen una presunción en contra de legitimidad por no rendir correctamente las cuentas, por no publicar sus estados financieros, por no decir en qué se han gastado esa plata, cuánta han recibido efectivamente, de quiénes, cómo y qué programas han hecho. Bien, tengo que ir a una pausa, pero regresamos de inmediato con más comentarios.